Ya estamos de vuelta aquí en La Explanada, en este programa, programón de miércoles que estamos teniendo. Seguimos con literatura, ya se lo hemos avanzado en la anterior entrevista y es que vamos a seguir hablando de libros. En este caso de Tamarán, es el segundo libro de una trilogía de Miguel Sanz. Hoy contamos con su presencia telemática, eso sí. Muy buenas tardes, bienvenido a La Explanada. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, vamos a empezar ya al grano. ¿Cómo surge la idea de esta trilogía? Bueno, nosotros formamos parte de una asociación que se llama Asproal, que se dedica fundamentalmente al reparto de comida básica, en concreto a la clase media, ¿vale? Hace como unos 10 años que estamos repartiendo esas ayudas, y también lo que se dedica también es un poquito al fomento de la salud emocional. Entonces, con ocasión del primer confinamiento, en el que todos nos vimos obligados a estar un poquito en casa, empecé a tener la idea de pasar el tiempo escribiendo. Yo nunca he escrito, ¿vale? Pero empecé a escribir y así fue como surgió la primera idea del primer libro, que era Nura, que era Miedo a Amar, en el que, todo escritor lo que hace es crear personajes en el seu libro, en la seva obra, y esos personajes cobran vida, pero en este caso ha sido al revés. Los personajes existen realmente y el que no existe es el autor que está escribiéndolo, que es Jorge Miguel Sanz, que de alguna manera lo que hace es crear vida a través de los personajes. O sea, todo al revés, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque nosotros en la anterior entrevista decíamos, porque la anterior entrevista era sobre un libro de Fernando de Rojas, que cobra vida, y Fernando de Rojas en La Celestina no lo firmó, lo puso en texto acróstico. Aquí también hay trampa. Firmas como Jorge Miguel Sanz, pero Jorge Miguel Sanz no existe. Efectivamente. Sin embargo, cobra vida a través de esos personajes, porque en realidad lo que es Nura y lo que es Tamarán y lo que será Alba, que se está escribiendo, no es ni más ni menos que un diario, ¿no?, de ese personaje que, a pesar de que no existe, cobra vida, ¿no? Y una vez que crea vida ya sí que existe, ya está ahí, ¿no? Y entonces creemos que era una oportunidad de hacerlo algo al revés. Y la verdad es que nos gustó, lo pasemos a los compañeros que, digamos, estábamos en cuarentena, lo fueron leyendo, y Asproal es una fábrica de ilusión, de ideas. Y bueno, pues se nos ocurrió aquellas personas que quisieran hacer un donativo recibirían como regalo este primer libro, que fue Nura, Miedo a Amar, y este segundo, Tamarán, aquellos que iban colaborando. Y la verdad es que estuvo muy bien, porque ayudábamos a nivel emocional, porque trata de ese equilibrio entre el físico, mental y emocional, en caso de Nura, o esa transformación mental que el propio autor realiza a través de sus propias vivencias, a través de Tamarán, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera ayudábamos económicamente para comprar lotes de comida a la gente necesitada, por un lado, y por otro lado hacíamos también la versión de poder ayudar un poquito a ese equilibrio físico, mental y emocional, que en ese momento en concreto creo que nos vino muy bien. Totalmente, y es que además, lo has dicho, pero me gustaría recalcarlo porque además sigue siendo aún más solidario, y enseguida lo van a entender ustedes desde casa, porque el libro se encuentra en PDF de manera gratuita para todo el mundo que lo quiera. Además, se puede adquirir de manera física dando ese donativo y se puede devolver en ciertos puntos en la ciudad de Alcoy para que lo vuelvan a reutilizar y así pueda seguir gente apoyando, ¿no?, a la causa. Efectivamente, esa era la idea un poquito de ir utilizando el mismo libro, que aquella persona que lo haya leído y ya no lo quiera conservar, lo podía depositar en ciertos establecimientos para que otra persona, a su vez, pudiera beneficiarse también de lo que aparece en el libro, por un lado, y por supuesto colaborar, porque al final no nos olvidemos que al final es una colaboración, ¿no? Y bueno, la verdad es que ese sueño parecía que estaba ahí y ha surgido efecto, ¿no? Ha habido descargas de Estados Unidos, de México, es curioso, ¿vale? Cómo poco a poco se ha ido dando a conocer, y bueno, la verdad es que pese a que no he escrito nunca, que esta es la primera vez que de alguna manera me vi obligado a escribir, pues la verdad es que estoy contento, ¿no? ¿Cómo surge la idea, más allá de esa idea global de crear este proyecto, cómo surge la idea del argumento? Porque no es un argumento sencillo, donde salen templarios místicos, druidas, viajes trascendentales donde quieren encontrar energía. ¿Cómo se te plantea en la mente? ¿Cómo te sientas y dices, oye, voy a escribir sobre esto en concreto? Correcto. Bueno, pues en concreto lo que es Nura, efectivamente, como has dicho tú, en realidad es
ese equilibrio físico, mental y emocional, desde su parte consciente y desde su parte inconsciente, están las dos, ¿vale? Están jugando, y lo que nos cuenta es la historia de Jorge, y son amigos de Alcoy, y Miguel, que es otra persona que, a pesar de que viven en Alcoy, ellos no se conocen. Realizan cada uno un viaje, ¿no? Un viaje místico, uno a través de los lugares templarios místicos, de los hermanos místicos, y otro cuenta una historia de amor, ¿vale? Una historia de amor, una verdadera historia de amor. Entonces lo que hacen es que el personaje va a ir, se van a mover de un lado hacia otro, entre lo que es Jorge y lo que es Miguel, ¿no? Y al final, pues bueno, ocurre, lo dejo para que el lector lo pueda leer, cobra vida un poquito. Digamos que es lo que he dicho antes, es como una especie de diario de Jorge Miguel Sanz, ¿no? Ya completo, ¿vale? En su parte consciente y su parte inconsciente. Tras ese viaje a través de los místicos templarios, sobre lugares templarios, porque se narran lugares concretos en la península ibérica donde realmente los personajes han estado, o sea, que es real, ¿vale? Voy a dejar al lector que decida qué es real y qué no es real, ¿vale? Porque aquí es todo al revés. Quizás lo que parece real no lo es y lo que parece de fantasía realmente es real. Pero bueno, ahí está la imaginación y que cada uno coja su parte. En cuanto a Tamarán, pues Tamarán sigue el camino o la biografía de Jorge Miguel Sanz y se empeña un poquito más en el tema mental. En esta ocasión lo que va a utilizar es otro viaje, efectivamente, a través de la espada de San Miguel. La espada de San Miguel es 7 monasterios, todos en línea recta, conectados desde Jerusalén hasta Irlanda, todos dedicados a San Miguel y que están en correlación. Y a través de ellos, muchos de ellos son lugares donde los druidas efectivamente estuvieron allí y como puede ser el Mont Saint-Michel en Francia, donde se van narrando aventuras y historias que los personajes reales han estado. ¿Se puede crear sin amar y no amar sin ser? Pues curioso, porque efectivamente se puede crear, se debe crear, lo que pasa es que no solemos crear porque nos da miedo. Y nos da miedo el miedo al amar, ¿no? Porque miedo a amar en realidad es lo mismo, ¿no? Pensamos que el amor, lo contrario, sería el odio quizás, pero realmente no es así. Lo contrario realmente del amor sería el miedo, por eso los he juntado los dos. El miedo a amar, en realidad estoy diciendo lo mismo, solo que polarizado. El odio sería un distinto grado, distinto de lo que sería el amor, ¿vale? Miedo a crear, muchas veces nosotros mismos no creamos porque tenemos miedo. Ese miedo no nos provoca a crear situaciones concretas que queremos crear nosotros, ¿no? Y por último, el último que todavía se está escribiendo es Alba, miedo a ser, ¿no? A ser esa persona que realmente eres, ese ser completo que has venido a ser, ¿no? Miedos que te impiden ser lo que tú realmente eres. Una persona que debe amar, que debe crear y que sobre todo debe saber quién es, ¿no? Imagino ya llegados a este punto casi final de la entrevista que es muy importante leerlo y aportar para seguir apoyando a la causa, sobre todo para esa gente que tan mal lo está pasando, sobre todo con la pandemia, más si cabe. Claro, nosotros empezamos ya hace como 9 o 10 años, en aquel momento empezamos a estimar que la crisis vendría hacia la clase media, empezamos ya a ayudarlo. En el primer libro, en Nura, aparece lo que es hacia Asproal, hay una pequeña anécdota que se ocurre que es real, que es cuando los voluntarios de Asproal se enteran de que alguna persona en concreto, porque tienen en cuenta que la clase media no solía pedir, era muy complicado. Entonces nosotros nos enterábamos por un familiar, por un amigo, por lo que fuera, nos acercábamos a su casa y le decíamos, hola, somos de Asproal y hay alguien que se ha acordado de ti. Claro, imagina el impacto que podía suponer una persona que lo estaba pasando mal, que no había pedido ayuda porque nunca lo había pedido y realmente estábamos en su casa entregando un lote de comida porque había alguien que se había acordado de él. Entonces, claro, el impacto era fuerte, ¿no? Entonces seguimos con esa ilusión y seguimos intentando llevar a los corazones de cada una de las personas, pues eso, ese impacto de no te preocupes, estamos aquí. Con la pandemia, evidentemente, ha empeorado, efectivamente, y claro, nos es cada vez más complicado poder llegar a esos hogares que lo están pasando mal. Pero bueno, no dejamos de soñar y no dejamos de intentarlo. Y esto es una forma de hacerlo, por supuesto. Pues con esto nos vamos a quedar y con ese deseo que mucha más gente siga aportando y siga leyendo Tamarán, Nura y cuando venga, Alba.
Perfecto. Gracias, Miguel Sánchez, Gracias. autor y miembro de Explorar. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y nosotros vamos a seguir con la explanada en esta tarde de miércoles, porque no paramos, no paramos. Y ya va por los pasillos de Alacantí Televisión nuestra compañera Aitana Tresáncoras, que nos viene a hablar de algo muy importante. No se lo vamos a adelantar, pero ya les advertimos que les va a gustar. Publicidad y enseguida estamos de vuelta, pero nada, unos minutos.